Bueno, empecemos por decir que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso, ha dictado una norma que es el decreto de necesidad de urgencia, lo cual sucedió el 22 de diciembre, y luego ha enviado un proyecto de ley al Congreso. Los dos paquetes de normas introducen modificaciones sustanciales, ¿sí? En temas sensibles y de variada índole, muy generales, en principio ya de por sí inconveniente que se trate de paquetes tan grandes, cerrados, ¿sí? Que inhabilitan de alguna manera la discusión particular de cada tema. Aclarado eso, dos paquetes muy grandes, diferenciemos. Primero, decreto de necesidad de urgencia. Nosotros, postura, y por qué tenemos esta postura. Rechazamos el dictado de este decreto de necesidad de urgencia por las siguientes cuestiones. Primero, por nuestra Constitución, los decretos de necesidad de urgencia son, en tres materias, absolutamente prohibidos. Sí. Materia electoral, penal y tributaria. Fuera de eso, está prohibida como cláusula general, consagrado como una herramienta absolutamente excepcional, de carácter restrictivo y justificado en una necesidad de urgencia. Ahora, todos los gobiernos, desde Menem Bueno, hacia ahora vamos a ir, pero en principio, sí, con esto, seamos claros, este decreto que abarca un montón de situaciones, sí, que deroga innumerable cantidad de normas y que va en un solo decreto, como cuerpo cerrado y no en varios decretos. claro. La generalización. La generalización. Es el tema. Sin que pueda estar justificada la necesidad y la urgencia de todo eso que se compone dentro de ese decreto, ya es un motivo para rechazar desde la forma, ¿sí? Porque no permite el debido control que debe tener un decreto de necesidad y urgencia. Aclarado eso respecto de este decreto, que podríamos decir, bueno, hay algunas normas que podrían tener cierta urgencia y ser necesarias, otras que claramente no lo son y que nos lleva a tomar esta postura. Bueno, entonces ahora sí, aclarado respecto de este decreto, hagamos un análisis de los decretos en general. Bueno, esto nos refuerza la idea de que tenemos que poner en cuestionamiento la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Para los anteriores, tenemos que tener bien en mira ya el uso disfuncional de esta herramienta desde hace muchos años. Sí. ¿Para qué? ¿Para hacer solamente un cuestionamiento al pasado? No. Para que nosotros evitemos que esto se siga recurriendo a esta medida. ¿Por qué? Porque lo que hoy hace el presidente Milei a cargo del Poder Ejecutivo, mañana lo hace otro. Claro. Entonces esto que él dice, bueno, yo barro con todo. Y algunas normas estarán bien, otras estarán mal. En algunas acertará, en otras no. El que viene dentro de un tiempo hace lo mismo. Sí. Y entonces lo que nosotros hacemos es anular la función del Congreso, que es también donde está representada la voluntad popular. No caigamos en que la voluntad popular está solamente representada en el presidente y en el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados es en esencia, son los diputados los representantes del pueblo. El Senado representa a las provincias, pero la Cámara de Diputados y los diputados representan al pueblo. Entonces, nuestro sistema constitucional está basado en que la formación de las leyes debe pasar por las dos cámaras. Bueno, tenemos una cláusula constitucional que vino a regular para poner límite al uso indiscriminado que se había dado desde la asunción del presidente Menem hasta la reforma de la Constitución a los decretos de necesidad de urgencia, y el debate de los convencionales constituyentes tuvo en miras dos finalidades. Una, atenuar el presidencialismo, y la otra, que el Congreso no obstaculice las medidas del Ejecutivo. Bueno, eso está como cláusula constitucional básica plasmado en el artículo 99, inciso ter, y después el Congreso tenía que dictar una norma reglamentaria.
Claro que, ¿qué sucedió en la Argentina? Bueno, se dictó una ley recién en el año 2006 que reglamentaba el uso de los decretos de necesidad y urgencia, pero que en realidad esa ley no es reglamentación coherente con la cláusula constitucional, sino que es una ley que de alguna manera implica una deformación de la cláusula constitucional, porque esa ley permite que el decreto de necesidad y urgencia tenga validez y vigencia mientras haya silencio de las cámaras, que para ser rechazado tiene que ser rechazado por las dos cámaras, que con una sola tiene validez y que además tiene que ser aceptado o rechazado in totum, no se puede aceptar parcialmente. Y por eso nosotros reforzamos nuestra crítica con el decreto de necesidad y urgencia enviado por el Poder Ejecutivo o dictado por el Poder Ejecutivo, porque si el Poder Ejecutivo hubiera dictado tantos decretos parciales como normas quiere reformar, hubiera permitido que las cámaras acepten parte cuando estén de acuerdo, y entonces estaríamos respetando nuestro sistema republicano de división de poderes para la formación de las leyes, o rechazarlo en aquello que no estuvieran de acuerdo. Este paquete así cercena el debate y anula la plena vigencia de los poderes que tiene que haber, de modo que lo consideramos inconveniente. Sería conveniente que en todo caso el Poder Ejecutivo cumpliera con la satisfacción de acreditar la necesidad de la urgencia, que lo dictara en forma parcializada, que permitiera eso el debate y que esto tuviera la validación de ambas cámaras. Y también sería muy importante que el Congreso derogue esa ley y dicte una nueva ley reglamentaria. Por ejemplo, en el sistema italiano, que es nuestro antecedente, esto está regulado de una manera tal que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad de urgencia, pero en un máximo de 30 días lo tiene que enviar a las cámaras, que lo tienen que tratar y que lo pueden aprobar o rechazar parcialmente, pero que en caso de silencio el DNU cae, no tiene vigencia como en nuestro sistema. Claro. Por eso cuestionamos también esta ley. Y somos claros, cuestionemos este decreto y cuestionemos este uso excesivo de la herramienta para que el que venga después no haga lo mismo, sino anulamos la división de poderes. Eso en cuanto al decreto de necesidad de urgencia, que además luego de eso podemos afinar el lápiz respecto de todas las reformas que introduce. Y aparte del decreto tenemos un proyecto de ley ómnibus que establece un montón de reformas: reforma del Código Civil, reforma a la ley de sociedades, reforma de tipo tributarias, reforma de tipo penales y algunas cuestiones sensibles que hacen al día a día de los ciudadanos y que obviamente tienen que ver con nuestra profesión. Tema divorcios, sucesiones. Pero aparte de eso, este proyecto de ley ómnibus contiene algunas reformas que son muy importantes y graves. Por ejemplo, en el sistema electoral. Se cambia la elección de circunscripción plurinominal, lo que nosotros conocemos lista sábana, una lista con un montón de candidatos, a un sistema de circunscripciones uninominales. Hay que poner el foco en eso, porque si eso no está bien instrumentado, en principio no es lo que nuestro sistema hoy tiene, pero si la modificación no está bien instrumentado, eso puede derivar en una alteración de la representación de la voluntad popular. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la implementación. Porque hay cosas que pueden tener una finalidad buena, pero que pueden estar mal planteadas o ser mal instrumentadas. Y por ejemplo, en ese caso tenemos los supuestos de los divorcios y las sucesiones, donde primero la finalidad que pretende cumplir claramente no se va a cumplir. Por el contrario, va a generar mayores conflictos. Y más allá de la pérdida, en todo caso, de una incumbencia o un reclamo sectorial que nosotros podríamos tener los abogados, y que no se trata de ponernos en esa posición, sino poner la mira en, bueno, de esta manera los más perjudicados van a ser los ciudadanos, los justiciables. No hay ninguna posibilidad de que esto sea beneficioso. ¿Por qué? Bueno, primero, no hay ninguna garantía de que vaya a salir menos costoso.
En todo caso, el costo de ir a tribunales cambiará por el costo de ir a un escribano con la sucesión notarial, que igual va a tener que tener patrocinio jurídico. Pero además, nunca el escribano va a tener la misma certidumbre en su actuación que la decisión que tiene un juez que adquiere calidad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque lo que resuelve un juez, agotando las instancias, permite resolver la cuestión que pueda sucederse. Lo que sucede entre los escribanes no va a ser más que plasmar ante un oficial público, en todo caso, cuál es la vía hereditaria, pero no resuelve conflictos. Entonces, y la realidad es que siempre hay cuestiones por resolver, hasta un planteo de legítimo abono. ¿Qué es un planteo de legítimo abono? El heredero de 5 que fue y pagó los gastos de sepelio dice, bueno, los gastos de sepelio me tienen que ser reintegrados. ¿Cómo va a resolver un escribano esa situación? Y eso es lo que necesariamente implica que resuelva un juez, con lo cual, en realidad, la sucesión notarial no resuelve el problema, agrava los costos, suma costos, es inconveniente porque además van a tener que ir a un escribano a hacer una parte del trámite y luego cualquier cuestión que suceda se va a tener que resolver en tribunales, con lo cual se aumentan los costos. Y además se genera un sistema que puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque tampoco la finalidad de abaratar costos, ¿sí?, nos puede llevar a, perdón la palabra, a hacer un zafarrancho. Claro. Para abaratar los costos de la medicina, promovemos que la gente se atienda con cualquier curandero en un taller mecánico. No, te tiene que atender médico. Bueno, esto es lo mismo. Acá hay derechos por proteger. Derecho que en todo caso cada uno verá cómo protege, pero que tiene que estar debidamente asesorado, y que esta es la función que cumplen los abogados y no la pueden cumplir los escribanos por una cuestión, porque en general los escribanos primero tienen que tener una posición neutral, siempre objetiva, y además su experiencia no está en ver cuáles son las hipótesis de diferendos que hay entre los justiciables o los ciudadanos. Entonces, en realidad lo que va a hacer es restringir la información al justiciable. Y lo mismo pasa con el divorcio administrativo. La gente no se anda divorciando todos los días por la calle. El famoso divorcio express que le dicen. Es que el divorcio hoy es recontra express. Sí. Es decir, hoy el divorcio vos lo podés notificar por carta documento, sí, porque así lo contempla. Entre las partes es recepticio. Y en todo caso, una cuestión del Estado, lo haces en un trámite que es súper ágil en tribunales. Es súper ágil. Si están las partes de acuerdo, es súper. Y si no, hoy es unilateral. Claro. Hoy es unilateral. Te lo notifiqué. Te notifico judicialmente y avanzo. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión que genera alguna demora o alguna hipótesis de conflicto? ¿El divorcio? No. Es lo que vincula al divorcio. Los efectos del divorcio. Claro. Los efectos patrimoniales, los efectos que hace al cuidado de los hijos, si es que lo hubiera. Pero en la cuestión de los derechos que los cónyuges tienen, hay algunos que son sensibles. Si uno tiene una casa en común, bueno, puede tener un montón de tiempo para dividirla. Claro. Ahora, hay derechos que nacen desde la fecha del divorcio, como por ejemplo la compensación económica, y que tiene un plazo corto para ser reclamada, que es de 6 meses. Si la persona no tiene un asesoramiento eficaz, completo, íntegro, a los 6 meses pierde el derecho a reclamar la compensación económica. ¿Y a quién le va a ir a reclamar ese ciudadano? ¿Al empleado de la oficina pública, al jefe del registro, al presidente que mandó este proyecto de ley, que capaz que cuando sale vaya a saber cómo se instrumenta? Entonces, esto es inconveniente. ¿Para quién? ¿Para los abogados que nos quejamos? No. Esto es inconveniente para la sociedad. Está mal planteado, mal instrumentado. Nosotros nos oponemos a que debatamos cuáles son las cosas que hay que mejorar. Para nada. Estamos abiertos al debate, pero esta no es la manera. Y entonces, ¿cuál es la segunda crítica a la ley ómnibus? Bueno, pretender mandar todo en un paquete cerrado, a todo o nada, imponiendo condiciones, no funciona de esa manera. ¿Y qué es lo que contiene esa ley? Porque digo, nosotros estamos en desacuerdo, interactuamos con los diputados, con los legisladores, y por ahí podemos obtener la solución. Pero podría no salir esta reforma. Sin embargo, este paquete
incorpora una delegación de potestad legislativa que es inadmisible. Potestad legislativa en materia de administración, financiera, tributaria, civil, y no. Porque entonces ya no podríamos interactuar con los diputados para decirles, miren, esta reforma está mal, porque entonces el Poder Ejecutivo podría tener una delegación legislativa excesiva que pueda hacer lo que quiere. Un poder imperial. Sí. No, lo dijo Daniel Sapsay esta mañana. Sí, Dijo, sí. poderes de emperador. Hay que evitarlo. Con con el que estuvo antes, con el que viene. Es decir, acá tenemos que poner el foco en el respeto por la Constitución, en la solidez de las instituciones democráticas, de la República. Y quizá hasta sea positivo que así expuesto tan tremendamente como lo han hecho, nos permita a todos reflexionar sobre la calidad de nuestro sistema democrático y republicano y entender que las construcciones, aún las reformas que haya que introducir, necesitan de un consenso y de una solidaridad para que puedan ser sostenidas en el largo plazo. Esto creo que nos tiene que llamar a la reflexión a todos, nosotros como colegio, como hombres del derecho, y bueno, tenemos que hacer foco en eso y no podemos nunca abandonar nuestro juramento que tiene que ver con la defensa de la Constitución y que, insisto, excede las cuestiones sectoriales de cada uno y trabajamos porque las reformas que haya que hacer y que sean necesarias salgan de la manera más eficaz y consensuada y que sea mejor para la gente.